La finalidad del capítulo primero del libro del Derecho de los Jueces es conocer y analizar el valor jurídico de la jurisprudencia en Colombia. Valor jurídico que ha sido construido por medio del derecho positivo y por medio de la cultura jurídica colombiana. Los lectores podrán conocer cómo en nuestro país ha existido una lucha a finales del siglo XIX para la centralización del derecho y su interpretación, que ha dado lugar a la doctrina legal y le ha dado un valor imperante a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, los lectores en este capítulo podrán conocer cuál fue la concepción victoriosa y cómo afectó el desarrollo del derecho en Colombia. Asimismo, en el capítulo segundo, los lectores podrán seguir conociendo esa discusión a partir del año 1991 y el autor nos dice que la jurisprudencia ha sido y sigue siendo una de las discusiones fundamentales de nuestra propia época. Entonces, el lector podrá conocer el papel de los precedentes constitucionales hasta el año 2000, como también conocerán los lectores cómo la primera y segunda corte le dieron un valor imperante a la jurisprudencia dentro del derecho constitucional colombiano. Bueno, primeramente cordial saludo. A continuación voy a hablar sobre el segundo interrogante de la actividad, que nos dice que cuáles son los argumentos más relevantes de la lectura según el autor. Principalmente en el primer capítulo y segundo se hace un recorrido a lo largo de la historia sobre el progreso o evolución del término del precedente judicial en Colombia con la Constitución de 1886 y desde la Constitución de 1991 hasta el año 2006. En la reconstrucción del derecho colombiano y por todo el derecho español los conceptos de doctrina legal probable y doctrina constitucional. La función de estos conceptos fue la de definir el peso relativo de la jurisprudencia de un sistema neorromanista de derecho, puesto que en el artículo cuarto de la ley 169 de 1896 le dio como una importancia, un mero valor indicativo a la jurisprudencia eh, siempre que ella se transforma en doctrina probable. Para ello se necesitan 3 sentencias uniformes de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación sobre un mismo punto de derecho. Por otro lado, en el artículo cuarto del Código Civil y en el artículo octavo de la Ley 153 de 1887 hacen mención de la doctrina constitucional, dándole fuerza integradora e interpretativa solamente en aquellos casos en los cuales se presentan lo que hoy se conoce como ambigüedades normativas o vacíos o lagunas normativas. Es de gran importancia mencionar que con la Constitución de 1991 aparece la Corte Constitucional con 2 tendencias opuestas, reformistas y tradicionalistas. En el ala reformista perteneciente a la Corte Constitucional pretendió aumentar el valor de las sentencias de tutela, tratando de apoyarse en la teoría de doctrina probable, y con el tiempo se empezó a introducir el concepto de doctrina constitucional. Ellos esperan que la jurisprudencia dejará de ser un criterio auxiliar y después del año 1995 las sentencias de la Corte Constitucional tienen un valor de presente para casos futuros análogos, creando así técnicas de interpretación en las que la Corte va logrando poco a poco una estabilización de las reglas constitucionales a partir de la conformación de lo que conocemos hoy como la Tercera Corte, y precisamente por esta razón se presentan cambios en materia jurisprudencial. Para concluir, no se trata de un sistema libre de jurisprudencia ni de un sistema absoluto, pues si fuera absoluto todo caso análogo a uno anterior tendrá que ser fallado o decidido de idéntica manera. La Corte Constitucional, por oposición a esto, establece como un sistema relativo, aunque vinculante, de toda jurisprudencia. Bueno, ahora yo les voy a hablar de cuáles son las conclusiones argumentativas que se relacionan en el texto por el autor.
Bueno, algunas de estas conclusiones argumentativas son la definición de que una línea jurisprudencial sería aquella identificación de contenido normativo y narración argumentativa ensamblada que permite el ejercicio de la doctrina jurisprudencial. Al ser considerada como una regla de conducta y crítica para los operadores judiciales y juristas en su ejercicio argumentativo, ya que permite más bien el reconocimiento y comprensibilidad de aquella sentencia, cito, y el anexo compartida con otros fallos judiciales que solucionan y dan un mayor entendimiento acerca de una situación específica de derecho. Asimismo, la jurisprudencia sería aquella forma en que las instancias superiores de la justicia interpretan y aplican la ley, dándole un sentido más bien análogo a los casos anteriormente decididos y los casos presentados a la decisión de los jueces a la hora de dictar un fallo. Por lo que se precisa aclarar que esta fuente no es solamente algo fundamental, sino que es todo un proceso interpretativo. Las conclusiones de Antonio José Uribe son invertidas a partir de argumentos históricos y sistemáticos basados en la Constitución del 91, para mostrar que, en efecto, el artículo 4 de la Ley 169 establecería, en consonancia con la jurisprudencia contemporánea, un sistema fuerte de precedentes y no tanto una disciplina meramente indicativa de doctrina probable como habría sido su interpretación casi centenaria. Podemos concluir entonces que la doctrina constitucional nace gracias a la necesidad de dirimir la constante controversia entre la teoría tradicionalista, que dice que el legislador es la única fuente jurídica, y una nueva teoría que dice que el juez juega una parte mucho más importante en esta. La doctrina constitucional nace en 1991 con la creación de la Corte Constitucional, donde también encontramos la controversia entonces de quién era el jerárquico, si el legislador o la Corte Constitucional. Para dirimir este nuevo conflicto, entonces vamos a dividir la doctrina constitucional en dos. Entonces, la primera es la doctrina constitucional integrada, que esta es fuente de derecho y es erga omnes. Y la doctrina constitucional interpretativa, que esta es inter partes y esta es la que le corresponde a la Corte Constitucional.